Buenas noches, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabes, si no, no estarías acá. En unos días o una semana o algo así, en el canal de Dross van a poder ver un video llamado 7 cosas que la Biblia no enseña. Es un trabajo que preparé para Dross y obviamente junto con él, que lo interesante aquí es que Dross es una persona agnóstica, es mi mejor amigo, mi hermano, y es agnóstico, y yo soy unitario, por lo tanto soy creyente en Dios. Y sin embargo concordamos en este top, por esa misma razón es un top muy equilibrado, que plantea cosas que la gente cree que dice la Biblia, que la gente asume que dice la Biblia, y que cuando uno va a la Biblia no están allí. Nosotros mismos se asombró de conocer algunas de ellas porque, a ver, la gente agnóstica, los no creyentes, los ateos, en realidad son creyentes. Creen que la Biblia dice algo o dejan de creer en algo que ellos asumen que los creyentes creen. Se los voy a explicar así. Por ejemplo, la mayoría de los ateos asumen que si Dios existe, vamos a ir al cielo. Y al asumir que creer en Dios es creer que hay vida después de la muerte, asumen que una cosa va con la otra y no se dan cuenta que desde el punto de vista de la lógica no hay una relación directa entre la existencia de Dios y la existencia del alma separada del cuerpo y de vida después de la muerte. Puede perfectamente existir Dios y puede que no haya vida después de la muerte. Dios es una realidad ajena a todo otro hecho. Y de hecho hay muchos científicos que aceptan la existencia de un diseñador inteligente sin otra asunción. Dicen que cualquier otra asunción entra en el terreno de la filosofía o de la religión. Asumen que alguien nos diseñó, porque somos evidentemente producto de un diseño. El universo y todo lo que contiene tiene evidentes patrones de diseño, tiene una complejidad irreductible que no solamente no se puede explicar mediante una serie de cambios graduales aleatorios, sino que incluso no se podrían explicar mediante una serie de pequeños cambios aleatorios, mediante una serie de pequeños cambios guiados. Los diseños que rodean al ser humano en este universo, debido a su complejidad irreductible que implica que haya un mínimo de 3 piezas que tengan que existir todas juntas para provocar una función vital en cada una de las partes de nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células, en cada uno de los seres vivos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo más simple a lo más complejo, indica que las cosas tuvieron que aparecer todas juntas. Por ejemplo, así como al pasar, un ojo sin un cerebro no sirve absolutamente para nada, pero a la vez un cerebro sin ojos, sin oídos, que le den información que puede interpretar, tampoco podría haber desarrollado sus funciones de pensamiento, sus funciones cognitivas. Entonces los órganos sensoriales tienen que haber llegado a existir junto con el cerebro. O sea, hay una complejidad irreductible ahí, y esa es una complejidad muy grande, que implica una suma de complejidades irreductibles mucho más grande, ¿no? Que nos lleva hasta la primera célula, que es irreductiblemente compleja. Pero volvamos al tema de cosas que los creyentes asumen, que los ateos, que los agnósticos asumen que los creyentes creen, y que capaz que no es así. Capaz que en la Biblia no está escrito así. De eso vamos a hablar en un próximo video en el canal de Dross. Y hoy leía yo sobre la apuesta de Pascal. Pascal fue un científico que era polímata, o sea que era experto en varias áreas,
y que presentaba un argumento filosófico que para mí es absolutamente falaz, como muchos, pero que muchos agnósticos o ateos se prenden de él para plantear la creencia en Dios como un acto de fe ciega, cosa que no es. La apuesta de Pascal, este argumento filosófico, en el mismo Pascal decía que, bueno, que es racional, que es razonable creer en Dios porque los beneficios de creer en Dios son infinitos si Dios existe. Y si no existe y creemos en Dios, no, tampoco habría ningún prejuicio. O sea, sería una apuesta en la cual si se pierde no se pierde nada y si se gana todo. En cambio, no creer en Dios implicaría un riesgo infinito de prejuicios, o sea, según Pascal, ir al infierno, y en caso de que Dios no existiera y nosotros no creyéramos en Dios, tampoco ganamos nada. O sea que por un lado tenemos todas las de perder y por otro lado todas las de ganar. Eso es lo que planteaba Pascal. Entonces vale la pena creer, es racional creer en Dios. Ese es un argumento que puede parecer válido para las personas religiosas, precisamente, para las personas para las cuales Dios es un acto de fe ciega, un salto de fe. Para las personas que toman la religión como una muleta, como una especie de apoyo sin el cual no pueden vivir, como una especie de consuelo para asimilar la realidad de la muerte. Y creo que esto es lo que plantean la mayoría de las religiones. Y por eso los ateos y los agnósticos dicen, sí, claro, creen porque no tienen más remedio, creen porque, mirá el argumento de la apuesta de Pascal, ¿no? Creen por las dudas que Dios exista. El tema es que, en el caso del unitarismo, nosotros los unitarios no creemos en Dios porque nos convenga creer en Dios. Mi caso personal, mi experiencia con Dios, es que yo no tuve otra opción que creer en Dios. O sea, si llegó un punto de investigación, luego de haber leído, de haber investigado diversos campos del conocimiento, dentro de los límites que cualquier ser humano puede tener, pero diversos campos del conocimiento, la filosofía, las diversas ramas de la ciencia, la observación del mundo, la observación del mundo natural que nos rodea, la observación del mundo artificial que nos rodea, cómo son lo que qué características tienen los diseños inteligentes que conocemos. Por ejemplo, este celular que tengo adelante con el cual me estoy filmando es un diseño inteligente, nadie lo puede negar. Bueno, ¿qué características tienen los diseños inteligentes, que son los diseños hechos por el hombre, que es la única raza inteligente que asumimos que existe? ¿Qué características tienen? Y ver si esas características están presentes en la naturaleza. Si el cuerpo humano y los animales y el universo tienen características de actos deliberados, de diseños inteligentes, como por ejemplo la simetría externa, estética, la asimetría interna funcional, ese tipo de cosas que están presentes en un celular, por ejemplo, que es simétrico por fuera y asimétrico por dentro, porque por dentro que no se ve se prioriza la funcionalidad, por fuera se prioriza la estética. Somos así nosotros, somos simétricos por fuera y asimétricos por dentro, tenemos el hígado de un lado, el corazón para el otro lado, somos asimétricos por dentro para que prime la funcionalidad en los órganos y simétricos por fuera por cuestiones estéticas. Bueno, yo opino que sí, luego de investigar eso, luego de investigar la complejidad reductible, a mí sinceramente no me quedó otra opción que asumir que Dios existe. Ahora bien, llegado a ese punto, yo no sé si hay un cielo, si hay vida después de la muerte. O sea, se va paso a paso. No asumamos que yo no puedo creer en Dios porque no puedo creer que todos vamos al cielo. Yo no puedo creer en Dios porque todos vamos a ir al infierno y eso sería irracional. No asumamos que una cosa lleva a la otra. Es asumir demasiado. Entonces es un proceso paso a paso. En mi caso,
La primera realidad contra la que me di de frente fue la existencia innegable de Dios. Yo llegué a un punto en el que si yo negaba la existencia de Dios, negaba la existencia de un creador, de un diseñador del universo y las formas de vida que lo pueblan, estaba negando lo que yo estaba viendo, estaba negando la realidad. Es decir, estaba viendo un universo lleno de formas de vida claramente diseñadas, de acuerdo a todo lo que uno entiende por patrones de diseño inteligentes, y estaba diciendo, no fueron diseñadas, no, fueron producto de procesos aleatorios, fueron productos de cambios graduales. No podía seguir afirmando que somos nosotros, con nuestra complejidad, producto de simples cambios graduales, ni siquiera guiados. Tenemos que ser productos de un acto deliberado. Eso es lo que me quedó claro. Luego empecé a investigar, porque me pareció racional, si acaso esa inteligencia o esas inteligencias que nos habían creado habían dejado algún medio de comunicación que fuera universal para el ser humano, donde nos explicaran nuestros orígenes y nuestros propósitos. Y como escritor que soy, si yo hubiera sido ese creador, si yo creara una serie de robots o de vida artificial en un planeta desierto y quisiera dejarles un mensaje, obviamente el medio que usaría sería la palabra, sería el lenguaje escrito para que lo lean, lo consulten y no tener que estarles hablando continuamente. Sobre todo si lo que yo quisiera hacer fuera un acto de comunicación que perdurara en el tiempo sin tener que estarme comunicando a cada rato. Así que empecé a analizar de todos los escritos antiguos en la historia de la humanidad cuáles pretendían ser comunicaciones de Dios o de lo que los humanos llamaban Dios, algo más poderoso, un creador, con la humanidad. Y obviamente el mejor candidato para eso es la Biblia, que afirma ser una comunicación de parte de Dios con la humanidad y cumple, que luego lo vamos a ver en otros videos, una serie de requisitos que ningún otro libro cumple y que la hace el candidato idóneo para ser considerado una comunicación de parte de una inteligencia superior con el ser humano. Ahora, cuando uno va a la Biblia, uno no se encuentra con un libro de religión, uno no se encuentra con un libro religioso, uno no se encuentra con que la Biblia hable de la vida después de la muerte. La Biblia en ningún momento habla de la vida después de la muerte, salvo para decir que no existe, que no hay conciencia, que lo que viene después de la muerte es la inexistencia. De eso está desde el principio de la Biblia, en que el creador le dice al primer ser humano creado: el día que me desobedezcas, le propone un test, una prueba, y le advierte que si lo desobedece, polvo eres y al polvo volverás. O sea, desde las partículas que hay en el suelo, desde el polvo del suelo, él fue creado, tomando los elementos del suelo que componen el cuerpo humano, y a esas partículas, a ese suelo, iba a volver si desobedecía. Y eso fue exactamente lo que le pasó al ser humano, y es lo que nos pasa a nosotros. Venimos del polvo y volvemos al polvo. Esto es un hecho científico. Ningún hombre de ciencia negaría que el ser humano viene del polvo. Ellos dicen del polvo de estrellas. ¿Sí? ¿Por qué no? Nuestras partículas, las que nos conforman, son cósmicas. Y al morir volvemos al polvo. Nos desintegramos y volvemos otra vez. Porque hoy sabemos, aunque la Biblia lo decía hace miles de años, que nada desaparece, todo se transforma. Entonces en realidad nunca desaparecemos, si nos transformamos en polvo. Por eso Dios no le dijo a Adán: desaparecerás. No, le dijo: polvo eres, y al polvo de él fuiste tomado, y al polvo volverás. Entonces ahí esa famosa apuesta de Pascal empieza a perder sentido. Porque ya no. A ver, si vas a creer en Dios o no, no es una cuestión racional si te va a producir un beneficio o no.
La cuestión racional es si tiene sentido creer que fuiste diseñado o no, sin asumir ninguna otra realidad conectada a esta, sin asumir que creer en Dios implica creer en la vida después de la muerte, sin asumir que creer en Dios implica creer en tal o cual cosa. Si el primer paso que tenés que dar es enfrentarte con ese Dios como una realidad, punto. Asumís que existe un Dios, que existe un creador, que existe un diseñador, y después podés seguir un camino tratando de encontrarlo y de encontrar si se comunicó con la humanidad y qué fue lo que le dijo a la humanidad. Y esos serían los pasos posteriores. Así es que se debe llevar adelante una búsqueda. Por tanto, en el unitarismo lo que se plantea es que la fe y la razón deben ir de la mano. Si Dios es el creador de la razón, si nos creó como seres racionales, no puede existir ningún hecho irracional. Por ejemplo, uno del que ya hablamos, el infierno eterno, la tortura eterna de las almas, de los malvados, eso es irracional. Eso, o sea, que Dios, que el creador de la vida y del universo, haya creado un lugar de tortura y de castigo eterno para mantener con vida a sus enemigos. Acá los voy a poner vivos, que vivan para siempre acá sufriendo y sufriendo día y noche por toda la eternidad. No, pero matanos, no queremos, no los voy a matar, los voy a hacer sufrir. O sea, ¿quién puede creer eso de un ser racional? ¿Quién podría creer eso? ¿Quién podría creer en Dios si creer en Dios fuera sinónimo de creer en el infierno? Yo no, evidentemente. Si una cosa fuera una condición sine qua non con la otra, no es racional eso. No es racional que un ser inteligente cree un campo de concentración para mantener a sus enemigos durante toda la eternidad torturándolos y que para colmo, para más Inri, dijera Dross, pusiera a su peor enemigo, o sea, al diablo, tomá, regentealo vos este campo de concentración y hacerlo sufrir bastante día y noche, aparte los quiero ver. Y ustedes que están acá, que recibieron el premio, miren también, miren cómo sufren sus padres y sus hijos que no creyeron. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguno entiende lo que implica creer eso? ¿En qué clase de Dios están creyendo? Seamos racionales y después vayamos a la Biblia. Con la razón en la mano, vayamos a la Biblia en la otra mano y digamos, ¿hay alguna explicación? ¿Habrá algo que entendimos mal de lo que dice acá? ¿Realmente dice eso? ¿Habla de eso? Acá parece que dice, bueno, habla de fuego. ¿Realmente el fuego habla de que se torture con fuego o habla de que se destruye con fuego? ¿El fuego era un símbolo de tortura o era un símbolo de destrucción en esa época? Cuando uno quema basura, ¿qué está dando a entender? ¿Que la tortura a la basura o que la pulveriza y la hace volver al polvo? Bueno, son temas a tener en cuenta, ¿no? Pero lo cierto es que la fe y la razón para el unitarismo siempre han ido de la mano y por eso los grandes unitarios de la historia han sido hombres de razón, como Miguel Servet, como Locke, como John Locke, como Isaac Newton. Si Isaac Newton fue unitario y creía tanto en la Biblia como en la razón, creía en Dios y en la razón, como hemos creído siempre los unitarios desde la época de Cristo en adelante. Cristo era un hombre de razón, un hombre como nosotros, Jesucristo, de fe y de razón. Él tenía fe en Dios, pero también era racional, razonable. Ambas cosas deben ir de la mano. Entonces, ahí tenemos que decir que el unitarismo es un poco diferente a lo que se considera una religión. Es un poco diferente a la religión, porque las religiones se enfocan en la fe ciega. Las religiones exigen fe ciega a sus miembros. Tenés que creer en esto. ¿Por qué? Por fe. Es un acto de fe. No pidas pruebas. Cuidado, porque la Biblia define fe como la evidencia de lo que no se ve. Evidencia es la primera palabra dentro de la definición de fe que da la Biblia. Fe es la evidencia de las cosas que no vemos.
Esa es la fe según la Biblia. Cada vez que Dios le ha pedido al ser humano que crea en algo, según la Biblia, le ha dado una evidencia. Cuando se le pidió a Abraham que creyera, sí, bueno, cuando se le pidió a Moisés que creyera, Moisés dijo, bueno, pero ahí, ¿yo qué prueba tengo de que esto es verdad? Bueno, hacé tal cosa y vas a ver qué pasa tal otra. La Biblia nos da evidencias de que Dios existe, la Biblia nos da evidencias de que lo que contiene es un mensaje de Dios. No nos pide en ningún momento fe ciega. Es un Dios racional, Él creó la razón. Y nunca nos pide la Biblia que creamos en algo irracional, como ser un infierno de fuego y de tortura. Sé buenito y vas a ir a tocar el arpa al cielo. En ningún momento vamos a tener que tomar una decisión racional como la apuesta de Pascal. De decir, bueno, voy a creer por las dudas, porque me conviene. O voy a creer porque, bueno, es como un cable pelado el que me agarro porque tengo miedo de morirme. Y bueno, por las dudas en algo o el famoso en algo hay que creer. No. La fe para un unitario, si eso es lo que estás buscando, algo de que agarrarte, en algo hay que creer, tengo miedo de la muerte, no. Si lo que estás buscando es una explicación a por qué estás acá en la tierra, al propósito de tu vida, saber quién te puso acá, por qué y qué es lo que te espera en el futuro, ese es el camino de la Biblia, el camino de las respuestas, de la razón, de la lógica. Si lo que estás buscando es algo que te haga sentir bien nomás, porque le tenés mucho miedo a la muerte, o porque estás buscando una paz interior o algo, no, probá con la meditación, probá con, no sé, probá con otras cosas, porque ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es de felicidad, sí, es de paz, es de alegría, es de gozo. Yo soy un tipo feliz, tengo paz, no tengo miedo ninguno a la muerte, me siento absolutamente en paz, porque entendí que es un descanso, que es descansar de esta vida, y tengo esperanzas para el futuro también. Pero bueno, estas cosas no las elegí porque son las que más me gustan, son las cosas que descubrí investigando, basadas en la fe y en la razón, en una fe que significa evidencia de lo que no se ve, evidencia de lo que no se ve. Es la misma fe que tienen los científicos. No me digan los científicos que no tienen fe. Porque cuando un científico cree en la existencia de la electricidad, está creyendo por fe. Tiene evidencia de algo que no ve, porque la electricidad no la ve en un laboratorio, no ve electricidad y sin embargo puede determinar con un tester que existe electricidad en determinado lugar. Los átomos no se ven tampoco, lo que obtenemos son indicios, no vemos directamente los átomos, no tenemos un microscopio capaz de hacernos ver los átomos. Entonces lo que tenemos son evidencias de que los átomos existen, tenemos evidencia de lo que no se ve. Hay muchísimas cosas, el viento no lo vemos y los científicos creen y explican cómo funciona el viento porque tienen fe en el viento, tienen fe, tienen evidencia de lo que no se ve. Esa es la fe según la definición de la Biblia. No es creer sin evidencias, que eso es la fe según las religiones. Los quería dejar hoy con este pensamiento, con la apuesta de Pascal, con una invitación a que no crean por pensar que no vayan a tomar la decisión de creer en algo porque es lo que más les conviene, sea, como decía Pascal, para ser creyente, porque lo que más conviene es ser creyente por las dudas que Dios exista, sea para ser ateos, porque hay ateos que también hacen la apuesta de Pascal. Hay ateos que dicen, a mí me sirve que Dios no exista, porque no soporto la idea de que alguien me haya creado, no soporto la idea de que haya un ser superior a mí, no soporto la idea de que haya cosas que estén mal, por definición, y que alguien me diga lo que está mal en mi vida. No soporto que me pongan leyes, no soporto que me pongan reglas. Quiero hacer lo que se me cante, no quiero tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces me sirve más no creer. Muchísimos ateos, no digo todos, no es que hayan aceptado el ateísmo porque tras una amplia investigación científica, filosófica y lógica llegaron a la conclusión de que Dios existe y a tener evidencia de que Dios no existe. No, quieren creer que Dios no existe porque les conviene que Dios no exista y entonces se agarran de ese cable pelado. Dios no existe, así puedo vivir como yo quiera y bueno,
La apuesta de Pascal la hacen los no creyentes y la hacen los creyentes. Y lo que yo te estoy hablando es que si vas a tomar una decisión racional referente a lo que vas a creer, no que sea lo que más te conviene creer o lo que más te conviene dejar de creer, sino que sea producto de una búsqueda de respuestas. Investigá. El orden de las preguntas es: ¿fuimos creados? ¿Dios existe? Independientemente de todo. Olvídate que Dios. No, ¿existe un creador? Tercera pregunta: ¿se comunicó con nosotros? ¿De qué manera lo hizo? Si se comunicó con nosotros, si existe, ¿qué fue lo que nos dijo exactamente? ¿Qué nos dijo? Y ahí seguís. Bueno, esto es lo que quería dejarte pensando hoy y nos vemos muy prontito en este canal. Gracias a todos por visitarme y los leo en los comentarios cualquier pregunta que tengan. Que Dios los bendiga a todos. Un beso.